Hola familia, feliz Navidad. Hoy celebramos el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad, que Dios se hizo hombre. No existe otro acontecimiento más lleno de amor, de misericordia, más lleno de simbolismo, más lleno de poesía que el que estamos celebrando hoy. Que el Dios grande, poderoso y fuerte se hizo pequeño, frágil y vulnerable por nuestro amor. Cada día estamos animados por este hecho de que nuestro Dios se hizo pequeñito, se hizo del tamaño de uno de nosotros, para que, como decía el Papa Benedicto XVI, lo podamos recibir con mayor facilidad, con mayor sencillez, con mayor ternura, porque quizá el tamaño de nuestro Dios tan grandote podría asustarnos. Las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento que nos propone la liturgia de hoy son muy variadas, dependiendo de la Eucaristía de la que participemos hoy. Si participamos de la misa vespertina, de la misa de medianoche, de la misa de aurora o de la misa propia del día de hoy, de la Navidad. Sin importar cuál lectura escuchemos, que puede estar tomada del Evangelio de Mateo, o del Evangelio de Lucas, o del Evangelio de Juan, todas nos quieren transmitir el mismo mensaje, que nuestro Dios ha venido hasta nosotros. Quisiera invitarlos a meditar sobre 3 puntitos, uno de cada evangelio que pudiésemos escuchar. El primero es del Evangelio de Mateo, que es el que se lee en la misa vespertina, que es la genealogía de Jesús. Vamos a escuchar muchos nombres muy extraños y lo que nos quiere recordar este Evangelio, un punto sobre el que quisiera invitarlos a reflexionar, es que Dios tiene historia. Nosotros pensamos que nuestro Dios se encuentra ajeno o alejado de la historia, pero Él ha querido hacerse carne en la historia y por eso participa de la historia de su pueblo y se vincula de manera muy especial a la tradición de su pueblo. Es por esto que encontramos nombres tan importantes para el pueblo de Israel como el de David, pero también encontramos nombres que llaman particularmente la atención, sobre todo los nombres de 4 mujeres. No las voy a mencionar ahora, pero ustedes las recordarán. Por ejemplo, Tamar o Ruth. También Dios asume dentro de su propia historia el pecado y hace parte de su tradición, de su familia. De manera que nuestra propia vida y nuestra propia historia no son motivo para evitar la encarnación del Verbo. En la misa de medianoche escucharemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, en que narra el nacimiento del niño Jesús en un pesebre. Es muy bella esta imagen. Pensar que el Señor de señores llegó a nosotros envuelto en humildes pañales que va a conservar hasta la cruz, y en un pesebre, en un lugar de piedra duro, que no tiene ningún confort como el que quisiéramos brindarle a nuestros recién nacidos. Ahí, en ese momento de oscuridad, de tiniebla, que parece ser de absoluta tristeza, de absoluto desasosiego, de absoluto abandono, ahí, en la oscuridad de la noche, en el silencio del pesebre, en la pobreza es donde se manifiesta el mayor día, la mayor claridad, la palabra más grande y más fuerte que ha sido pronunciada en toda la historia. Y esta palabra va a resonar con mayor potencia en la Pascua. Esa es la razón por la cual existe una conexión tan hermosa como misteriosa
entre la Navidad y la Pascua. Esto que nos hace cantar al mismo tiempo gloria a Dios en el cielo y luego, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Esta relación es absolutamente impactante. Contemplar al niño desnudo en el pesebre y desnudo en la cruz, despojado de todo en el pesebre y despojado de todo en la cruz, sediento de almas en el pesebre y sediento de almas en la cruz. Y en la lectura del día leeremos el prólogo del Evangelio de Juan, el capítulo 1, de los versículos 1 al 18. De aquí solo quiero destacar un puntito. Dice el versículo 12, a los que creyeron les dio la potestad de hacerse hijitos de Dios. ¿Qué significa hacerse hijitos de Dios? Nosotros no podemos subir a los brazos de nuestro Padre si no es por la encarnación del Hijo. Y creer en la encarnación del Hijo nos abre la posibilidad para que nosotros nos trepemos a los brazos de Dios como si fuésemos unos hijitos que Él carga y aprieta a su pecho. Hermanos, estamos celebrando el misterio o uno de los misterios más grandes de toda nuestra fe. Que esta sea la posibilidad para contemplar cómo desde lo profundo nace la luz, cómo en medio de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, de nuestra propia vulnerabilidad, se manifiesta de una manera muy silente pero muy poderosa la fuerza de un niño, la mano blanda que rezamos en nuestra novena aquí en Colombia, ¿no? La mano blanda que nos libra del pecado. Aprovechemos esta oportunidad para recordar que el mayor o el mejor pesebre que podemos entregarle a Cristo nuestro Señor es nuestro corazón. Y no hace falta que nos pongamos a preparar muchas cosas, porque ni José ni María alcanzaron a preparar mucho. Basta con que tengamos el deseo de entregarle nuestro corazón al niño Jesús como una pesebrera. Y luego Él con su luz transformará toda la oscuridad que encuentre allí en pura claridad. Recuerden, hermanos, caminen hacia el corazón. ¡Feliz Navidad!